Bienvenidos amigos y amigas, al curso online, con Ferran Prat de Sabiens, en el que durante 8 semanas durante los domingos por la tarde aprenderéis a materializar lo sagrado, lo divino, lo oculto, en un gran talismán. Deja de soñar con tu potencial y empieza a llevarlo contigo. En este curso, aprenderás a destilar la esencia pura de tu espíritu, esa energía indomable que te define, para forjar con ella el talismán más poderoso que jamás poseerás, la manifestación física de tu propia grandeza. ¿Estáis listos para convertir tu doble yo cuántico más auténtico en un objeto de poder perdurable? Olvídate de talismanes comprados, aquí, tu propia alma se materializa. Inscríbete y domina la alquimia de la manifestación espiritual para sostener tu fuerza vital en tus propias manos, asegurando una conexión constante con tu propósito más elevado. Este curso no es una iniciación, es una maestría apta para todos los públicos. Información al WhatsApp +3 763323345. Saludos y bienvenidos a Sabiens, amigos y amigas. Como siempre os habla vuestro amigo Ferran Prat y con nosotros tenemos al ilustre profesor, escritor, investigador, analista Tristán Castell de Pinós. Tristán, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, mañanas. Y el tiempo absolutamente que es flojo y flexible, como si fuera una materia deformable. De pronto estamos en un tiempo acelerado y de pronto estamos en un tiempo lento. Algo está pasando en el mundo que no había pasado jamás, o al menos no tenemos registros de que hubiera pasado. ¿Hay Ya alguna sabéis. cosa o algún elemento que te haga sospechar de Bueno, lo que está pasando, que no es poco, y lo sí, que puede sí, llegar a pasar, que sí que es mucho, ¿qué tal? que haya Es mucho, ¿no? un disruptor, un botón de antes y un después? Sí, hay una serie de cosas un poco, digamos, hombre, y tenemos detrás nuestro todas las profecías autorizadas y desautorizadas sobre el fin de los tiempos, desde los dibujos creativos de Parravicini a Fátima, Lourdes, Garabandal, que es el más cercano a nosotros, y hay digamos, si hemos de alguna forma de aceptarlo como un elemento de visión distinta. Es como si nosotros estuviéramos viendo el mar desde la playa y nos estuvieran viendo nosotros desde el horizonte en la playa a nosotros. Son dos visiones de lo mismo, pero totalmente distintas, ¿no? Vamos a suponer que nosotros que estamos en tierra firme somos los que vemos el futuro más inmediato y vemos lo demás como muy lejano, perdido en el horizonte, y aquellos que están navegando y mirando hacia la playa con sus catalejos ven nuestra realidad como una realidad firme. Entonces, pues claro, estamos en un momento así que el tiempo está, digamos, constituido por zonas de más solidez y zonas de más sutileza. Y entonces, pues las visiones cambian. Y en tanto en cuanto nosotros tenemos algún tipo de capacidad de adaptarnos a algo que no sea la realidad inmediata, los que tenemos una cierta capacidad de visión o de penetración en los mundos, entre comillas, vamos a llamar espirituales, pues realmente podemos de cuando en cuando cambiar de punto de observación y contrastar y de alguna forma valorar o aceptar las visiones que los demás no aceptarían, ¿no? Y en este momento, pues claro, mmm, la realidad puramente mediática es la que es, pero la otra realidad, aquella que nos han ido diciendo que pasaría, que cuidado, que habrá unos avisos, que habrá un tiempo, habrá un reset eh, temporal de unas zonas de oscuridad, etcétera, etcétera, que aparecería una guerra, eh, algunos dicen absolutamente destructiva, totalmente destructiva, otros dicen que sería una guerra, que es lo que yo creo, al menos de forma inmediata, de una acción muy violenta, muy contundente, pero no tan destructiva como se piensa que sería, ¿no? Y estamos en este momento. Y aquí precisamente toda esta visión, entre comillas, apocalíptica
digamos, nos es un poco conocida a nosotros, al menos aquí en Sapiens, porque hemos dedicado tiempo a Garabandal, hemos dedicado tiempo a Fátima, Lourdes, a predicciones, a la segunda venida de Cristo. Hemos hecho programas muy creativos y creo que ahora valdría la pena reescucharlos porque habremos dicho algunas cosas que han pasado y algunas de las que van a pasar y que podremos recuperar a tiempo pasado, como diciendo, mira, entonces ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, estamos en este momento y por lo tanto estamos viviendo, a mi forma de ver, yo siempre he pensado que había alguna de las cosas de esas profecías, entre ellas la profecía de los papas de Garabandal, en la cual se daba un número de papas que después se descontó a Juan Pablo I, que duró, digamos, un telediario y medio, creo que fueron 33 días, pero que según esa profecía, después de Ratzinger ya estamos en tiempo de prórroga, ¿eh? Y por lo tanto, en estos momentos, todo lo que ha pasado con Francisco y lo que está pasando con León, al cual yo le llamo cariñosamente Leónidas, por todo lo que está haciendo, entonces pues estaría, digamos, en el mundo ya, digamos, de la pérdida final del control, ¿eh? Respecto también a esta predicción, y hablando ahora del tema de los papas y después del último papa, hay algo que me preocupa extraordinariamente y es que supuestamente uno de los elementos, digamos, de constatación de que todo lo dicho era absolutamente cierto y que todo lo que también se dijo para lo que ocurría después de esto que voy a citar ya sería absolutamente cierto y letal, es la visita del Papa a Moscú. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ha ido el Papa secretamente a Moscú porque se está moviendo de una forma un tanto extraña? No lo creo, pero lo que sí sabemos es que ha habido conversaciones Putin-León XIV con una, digamos, en ambas direcciones y que esas conversaciones también sabemos que han preocupado de una forma no leve a los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos, especialmente estos últimos, porque recordemos que la entrada en escena de León XIV fue anunciada, entre comillas, en la despedida final de Gilly Pence con el Papa anterior y que realmente el giro total del sentido del voto en el cónclave lo entendimos nosotros como una influencia muy poderosa de Estados Unidos, digamos, en la personificación del mensajero de Donald Trump, que fue J.D. Vance en aquellos días tan cruciales. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que realmente hay mucha gente que no son estrictamente analistas políticos, sino que también tienen muy en cuenta estas predicciones que de alguna forma los que lo hemos ido siguiendo todo, Fátima, Lourdes, Garabandal, vemos que se han ido cumpliendo una serie de anuncios, especialmente aquellos que eran tan absolutamente imposibles en aquellos tiempos, pensar que la Iglesia sufriría un proceso de degradación como el que hemos visto en los últimos tiempos, en aquellos tiempos pasados era totalmente, vaya, impensable. Y sin embargo, todo ha ido ocurriendo paso a paso. Por lo tanto, hemos de temer que este paso, que sea la visita del Papa a Moscú, porque quizás se va a producir algo y yo creo que estamos a las puertas de que se produzca. Después de tanta provocación, de tantos envíos de materiales, de tantos envíos de cuerpos militares, después de tanta presión constante contra Rusia, Rusia en algún momento puede tener un ataque que crea suficientemente justificador de una respuesta y que esto provoque le déclenchement, ¿sabes? El desarrollo final de un conflicto generalizado, ¿no? Y entonces ahí esto a mí me preocupa de una forma bastante, digamos, poco renunciable a que, digamos, se disuelva por un, bueno, no pasará, o esto se dijo, o bueno, quizás en el último momento el Papa se lo piense bien, lo de ir a Moscú, porque también conoce las profecías de Fátima o las de Lourdes, no sé últimamente si está muy convencido de todo eso, pero conocerlo lo conoce, ¿no?
Y este es el momento crítico al que nos enfrentamos a final de este año. Hemos de recordar también que uno de esos, digamos, petimetres, vamos a llamar, ¿no?, de la política mundial instalados a dedo, en este caso, pues nuestro querido señor Macron, al que misteriosamente le robaron las joyas de la corona. Todo esto tiene un significado. Por cierto, ¿han encontrado las joyas? ¿Sabemos algo más de lo que ocurrió allí? Parece que hay un secreto absolutamente impenetrable alrededor de todo esto. Y creo que esto también es un detonante, ¿sabes? Es un elemento de sintomatología de que ahí puede pasar algo, a mi forma de ver, ¿sabes? Es como si fuera, digamos, aquello que dices, bueno, el niño parece que está enfermo, pero, sí, 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 pero si tiene 40 de fiebre, ¿me entiendes? Pues Francia en estos momentos está a temperatura absolutamente superada. Y entonces eso es otro de los elementos en los cuales digo, bueno, eh, pasará algo, no sé qué pasará, pero los escenarios se van dibujando cada vez con mayor proximidad. Hay dos cosas. Una sería, digamos, el inicio de una respuesta militar por parte de Rusia de una forma más o menos convencional, como es, digamos, la campaña ucraniana, que es más o menos una guerra como la que hemos conocido siempre, con alguna introducción de algún elemento de tecnología que ha sorprendido, pero básicamente son tropas atacando y tropas retrocediendo. Y tenemos ahí un cuerpo de ejército que está ganando territorio a una velocidad tremenda y otros están retrocediendo a la misma velocidad o superior incluso, ¿no? Pero en el tema de digamos, la respuesta primera, que es lo que yo veo, la parte, digamos, más irritada, más enrojecida, con más humo de aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Bueno, sabéis que yo soy un poco a piñón fijo, ¿eh? Es decir, cuando veo una dirección, me cuesta mucho de apartarme, sobre todo si la veo totalmente coherente. Hace mucho tiempo, en los primeros programas que hablamos de un posible desarrollo militar de la campaña de Rusia contra otros países, hablamos del gran peligro de Kaliningrado. Y entonces hablamos de un gran peligro por la situación estratégica que tenía. Más o menos creo que todos nuestros oyentes y videntes saben que Kaliningrado es una parte del antiguo territorio de la Prusia Oriental, que fue donde se empezó la Segunda Guerra Mundial, justamente porque era un territorio rodeado enteramente por Polonia y que Polonia en un momento determinado no dejó que Alemania, digamos, sirviera a sus ciudadanos que estaban en Königsberg, que se llama ahí, y ahí eso fue digamos, el estallido inicial de esa guerra tan absolutamente brutal. Y ahora nos encontramos en una situación muy parecida. Lituania, Polonia tienen, digamos, estrangulado un pequeño paso por el que, digamos, los suministros rusos pueden llegar a Kaliningrado. También hay los suministros marinos, pero vamos a repasar también los suministros marinos. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, todos los países limítrofes han ido fortificando las líneas de tránsito que corrían alrededor, digamos, de esta autopista. Es decir, que si a un tanque se le ocurre salirse de la autopista, pues no puede porque se han construido como una especie de muros, yo diría que pantallas antitanque, por lo que yo veo. Incluso en alguna parte hay unos tanques, digamos, semi-destruidos, que yo creo que son tanques rusos traídos de alguna parte, como para hacer, digamos, o una mofa, una befa o una advertencia, decir, ojo, que si venís con los tanques os va a pasar lo mismo que aquí, y después que cada vez los sistemas aduaneros de las dos partes de los países bálticos y de Polonia se han convertido, digamos, en una mordaza tremenda, de tal forma que todos los elementos de aprovisionamiento de Kaliningrado hay aproximadamente un millón y un poco de habitantes, cada vez se ven retrasados, asfixiados y de alguna forma, sin que se llegue a la prohibición absoluta, hay un tapón terrible
que causa un desaprovisionamiento de Kaliningrado. Primer punto. Y Una después, cosita, permíteme un inciso, Tristán. ¿Tú dime, sabías que hace pocas horas, pero muy pocas, se ha activado el sistema Arrow 3, que es un sí, sistema de defensa de cúpula antimisiles en en Alemania? Alemania, sí, sí, efectivamente. Bueno, los alemanes están metidos hasta los ojos en todo el tema este, ¿no? Pero ya hemos dicho muchas veces que parece ser que no hayan aprendido nada de la anterior guerra, ¿no? Porque esto se puede complicar mucho para ellos también. Ujú. Pero después, la otra parte, yo creo que tendríamos que decir que de una forma radical y actual se ha abierto un nuevo frente. Y que ese nuevo frente puede tardar 2 minutos y medio para que la chispa se prenda. Y es que digamos, el mar Báltico, que era otro de los elementos de aprovisionamiento de Kaliningrado y una de las salidas, digamos, a mar abierto de la flota rusa, en cada vez se está convirtiendo en un cepo extraordinario. Vamos, en alguna forma podríamos definirlo militarmente como el lago de la OTAN. Con lo cual, la circulación de elementos de carga o militares por la zona del Báltico para Rusia se está poniendo muy complicada. Ahora que Mm, hablas del Báltico, mm, fíjate, y esto lo comentamos ya en el 2011, mm, a unos, ¿qué te diré yo?, 90 metros, 100 metros de profundidad, el 19 de junio del 2011 se encontró una extraña estructura. Lo hizo un equipo de prospección y buceo sueco, el Ocean X Team, ujú, liderado por el señor Peter y Dennis, que mm, detectaron con un sistema de mm, barrido de sonar una extraña y misteriosa estructura que parece, y te lo digo de verdad, una nave extraterrestre o una base secreta petrificada muy extraña, o incluso se llegó a decir que era una especie de Stonehenge de la edad del hielo que, bueno, al subir el nivel del mar quedó bajo las profundidades. Lo cierto es que reportaron algo muy curioso en el Báltico, que mm, esa estructura mm, hace interferencias en equipos electrónicos como teléfonos satelitales, mm, sistemas de cámara y de wifi, mm, que además fallaban al acercarse al objeto este, ¿no? Y esto es una cosa curiosa ahora que decías el Báltico, que aquí los apasionados de los antiguos astronautas siempre ponemos sí, sí, bueno, pues la chispita sobre estos mm, temas, Tristán. Pero lo que es curioso es que imagínate que realmente hay el resto de una nave y lo que se está configurando allá, todo sea para ver quién se la queda. Que esto mm. es otra posibilidad. Bueno, ¿Cómo? sabemos que Después vamos a últimamente hablar, ya te lo preguntaré, mm, de algo que, y en este programa que estamos en diciembre del 2025, que es un poco, siempre hacemos un programa un poco de profecías para el mm. año siguiente, de algo muy curioso que va relacionado con este tercer cuerpo interestelar. Bueno, sí, todo esto tiene, yo creo, una relación directa con este momento, ¿no? Pero yo diría que recientemente en el Báltico se han intentado hacer una serie de maniobras submarinas por parte de la flota submarina rusa y curiosamente han sido interceptados los submarinos por la flota de la OTAN, sin llegar a haber tenido, digamos, un encuentro, digamos, de intercambio de fuego. Sí Ujú. que se han hecho, digamos, como emisiones de pulsos electromagnéticos sonoros, o sea, de toda la tecnología de sonar y toda la que tú quieras para conseguir que los submarinos rusos retrocedieran. Y que los submarinos rusos pueden haber tenido muchísimas misiones, entre ellas la de alguna manera quizás acercarse a esta zona que con toda seguridad es un vestigio que tiene algún tipo de carga energética procedente de otros tiempos y, ¿por qué no? Quizás acortar algún cable de submarino de comunicación de datos entre los países bálticos
y, digamos, y los otros países de la OTAN, que me parecería bastante razonable, ¿no? Pero que digamos, han producido una serie de encontronazos. También ha habido, digamos, aviones que supuestamente rusos han penetrado en áreas de los países limítrofes. Es muy fácil, ¿no? Ahí es una zona con elementos rusos, Finlandia, Suecia, Polonia, por todas partes. No es nada difícil, ¿no? Los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, pues ahora está aquello absolutamente cribado, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es un lugar en el cual el fuego se puede prender en el momento más inesperado. Y por otras cosas muy importantes. Todos los países que rodean esta zona, excepto Suecia y Dinamarca, todos fueron partícipes de la Segunda Guerra Mundial en actos de batalla muy importantes también. Y hubo zona, digamos, por tanto, sobre todo por parte de las fuerzas del Tercer Reich, bases importantísimas, la famosa base de submarinos del Báltico, donde se crearon los últimos submarinos de generación absolutamente ultramoderna para sus tiempos y que de lo cual hemos hablado muchas veces en los programas anteriores, ¿no? Que hemos realizado sobre ese tema. Y eso a mí me parece que por un arrastre de karma, ¿eh? Todos nosotros que siempre estamos barajando los elementos de predicción, nuestras cartas, nuestros tarots, nuestras runas, etcétera, etcétera, pues siempre vemos que hay, en esas zonas hay como una especie de empuje hacia hacer, digamos, como un retorno del espacio-tiempo y a generar un bucle en el cual se vuelvan a producir situaciones muy parecidas. Y en Que, tanto, que recuerdas que incluso Tristán, mm, contra pronóstico, porque en el mes de febrero, mm, en la zona de Rusia, Ucrania, realmente hace muchísimo frío. Y el mm, 24 de febrero del 2022 se mm, abrió una guerra en un frente que era casi impensable. Y se dijo, ojo que aquí va a pasar algo. Paralelo mm, 40, Europa. Y mira, patapumba, ¿no? Y mm. curiosamente también fue a las pocas semanas de empezar la incidencia de aquel bichito, ¿eh? Ya nos Sí, sí, entendemos, cayó sí, la sí, incidencia y ¡pum! Se abrió algo que parecía sí. impensable, una guerra en Europa. Sí, hay demasiadas coincidencias en todo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Aquí ahora tenemos gripe porcina, gripe aviar, una nueva epidemia de gripe que se pretende que será absolutamente complicada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un momento también un poco, digamos, infectado. Y por otra parte, hay algo más preocupante quizás que todo esto, y es que hay la sensación de que nada está totalmente en pie, ni los gobiernos, ni los estados, ni las economías, la salud por descontado, que es lo que acabamos de comentar, y hay una situación de fragilidad o de temblor, yo diría que es una situación, como si empezáramos a sentir como un sismo, ¿eh? ¿Sabes? Hay la aproximación de algo extraño. Y eso es lo que a mí me alerta mucho más. Porque, claro, si vamos mirando un poquitín nuestro entorno, no es que haya un vector en contra de otro vector claramente enfrentado. Son multitud de vectores, como ya hemos explicado, que ahora metes uno resuena por aquí, otro resuena por allá, resuenan todos a la vez. Luego, es un momento que a mí me preocupa muchísimo en tanto en cuanto a mí todo eso me anuncia las trompetas, no del juicio final, sino del cambio, ¿eh? Del cambio. Y que necesariamente tiene que ser un cambio muy drástico y muy profundo. Ahora que Y dices las trompetas, fíjate que no vuelvo, ¿eh? Apocalipsis. Hay algo que las personas no lo saben. Estoy convencido. Y voy a poner detrás mío una imagen que la tenía preparada y quizás va por ahí la cosa. Mira, aquí. ¿Sabías que cada 16 horas, 16 minutos, el misterioso cometa que hay para todos los colores y gustos, defensores, detractores, a favor de si es una nave, si no es una nave, un cuerpo estelar, bla, 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 emite un pulso? ¡Pum! Mm, Un pulso.
personas altamente sensibles dicen que incluso lo notan como un extraño zumbido en la cabeza. Y tengo aquí una fecha, 19 de diciembre, que nos está casi abrazando, que será cuando el 3 y Atlas esté en la máxima aproximación terrestre. Vete tú a saber si es una gran nave. Tengo una pregunta. Una gran nave en forma de baliza que está midiendo unos pulsos para un cambio de algo que, según algunas líneas temporales, ya ha sucedido, pero intenta rectificar para que no suceda. Bueno, esto es una de las cosas que quería comentar. Creo que todos nosotros, al menos la mayoría de nuestros amigos que están en la otra parte del ciberespacio escuchándonos, todos pensamos que lo de los alienígenas ancestrales es evidentemente, hay certezas suficientes como para decir que sí, que ya nos visitaron, que ha habido cambios importantes en la biología o la estructura incluso superficial de la Tierra y que fueron causados por la aparición en un momento determinado de unos no sé quiénes, que si eran los Anunnakis, que eran en fin, no vamos a buscar ningún tipo de definición ni nos vamos a centrar en ninguna de las teorías oficiales, pero todos estamos de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, todos estamos de acuerdo de que no vivimos solos en el multiverso, que hay otras cosas. Y esas otras cosas, algunos hemos defendido que ya hubo cambios suficientemente importantes en la historia. Hicimos una colección de programas de los ovnis del Tercer Reich, en los cuales Muy defendimos de bueno. una forma total y radical que hubo un contacto de seres de otra dimensión que aportaron tecnologías y aportaron, digamos, visiones de futuro totalmente distintas, entre las cuales creo que hay algunos de los elementos que hemos estado viendo en estos, digamos, últimos ciclos del tiempo. ¿eh? Porque muchos de nosotros también hemos dicho, si se llegó en aquel tiempo digamos, a una comunicación directa en materia, o no sin necesidad de ingeniería inversa, que es lo que se está hablando constantemente ahora, sino simplemente seres de otra dimensión, o sea, comunicaron unas tecnologías para que se construyera la Tierra con los materiales disponibles y que se consiguiera, digamos, una forma de, de energía absolutamente nueva y revolucionaria para aquellos tiempos. Y bueno, ¿eso dónde está ahora? Bueno, después ya seguimos un poco más adelante, decimos, claro, con que se fueron a la Antártida, y después el almirante Bert, que el pobrecito se murió sin acabar de explicar lo que le había pasado, entonces se fue allí con no sé cuántos miles de efectivos militares, portaaviones y no sé qué, y salieron con el rabo entre las piernas con bajas y volvieron y dijeron, uy, entonces eso no se puede ni tocar. Entonces, ¿y eso que había allí? ¿Se quedó allí? ¿Se murieron todos? ¿O es que crearon una genética replicante, que ya tenían la tecnología y eso sigue estando allí? Y eso es el verdadero, digamos, misterio de la Antártida y de los tubos de comunicación con otros espacios-tiempos que son colindantes y que de esos espacios-tiempos vuelven a entrar. No hace falta que estén ya en las bases de la Antártida, sino que vuelven a entrar desde esos espacios-tiempos. Claro. Tristán, ojo, me vas a Dime. volar la cabeza. ¿Me estás diciendo que aquellos 1500, 1600 soldados marines, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, no murieron, sino que se quedaron para algo? No, yo no sé si eran los marines los que se quedaron para algo como prisioneros, por ejemplo. Porque se Bueno, necesitaba mucha mano de obra para seguir manteniendo las bases que ya existían allí, como nosotros hemos demostrado y como muchos y muchos y muchos se empeñan en demostrar que no ha existido. Pues muy bien. Siempre, mira, también pensaremos que no existió Buda ni Mahoma y posiblemente Jesucristo es una leyenda también. Pero bueno, mira, el mundo es así de variado y como decimos nosotros siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero eso yo creo que gran parte de los elementos extraños que hemos ido detectando, y ahora pasamos un poco también por encima del programa este de The Age of the Disclosure, en el cual, pues claro, hay gente que va aportando testimonios y testimonios, ¿lo pero has visto? testimonios, ¿Lo has visto?
sí, he visto muchas cosas. Sí. Testimonios, Impresionante, ¿eh? Altísimos mandos de inteligencia, sí, pero, militares, la aportación de datos que han dado sobre la existencia sí. de una Pero, a ver, tecnología algo robótica imposible. algo muy importante. Un conjunto de militares de muy alta graduación, entre ellos un almirante que dio un tema que, claro, a mí me causa, digamos, siguen causándome preguntas y muy relacionado con lo que os he dicho antes. Porcentaje altísimo de ovnis que salen y entran del mar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? A ver, de acuerdo, a ver, los fondos marinos son increíbles. ¿Me entiendes? También nosotros hemos hablado desde hace mucho tiempo de la tierra hueca. No sé si os acordaréis, además de que, vaya, lo digo de pasada, digamos, Julio Verne, que era un hombre de la sociedad Niebla, que era un hombre, digamos, muy informado de los planes de las sociedades secretas hacia el futuro, habló de una isla misteriosa, de una vida submarina. Comentamos que yo mismo había participado en un proyecto de este tipo hace mucho tiempo. Y claro, esos hombres que salen del mar son los mismos que vienen son los de los grises. Bueno, nosotros siempre dijimos que los seres de Aldebarán eran los que habían contactado con, digamos, la facción alemana, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Pero, ¿quiénes son estos? ¿O son aquellos que crearon unas bases subterráneas y que por descontadísimo han evolucionado en sus tecnologías durante todo este tiempo y han podido crear unos vehículos anfibios de unas capacidades que nosotros somos incapaces de ver producido, ¿no? Y ha habido pues un almirante que, claro, una de las cosas que es más extraña es que de esos objetos WAP que se llaman ahora, para ya no, porque lo de Omnis ya ha pasado a otra historia, pues bueno, entran y salen del agua como Pedro por su casa, ¿no? Pero hay algo más importante en todas las declaraciones de esta gente. No existe ninguna declaración clara de encuentros militares en contra de esos aparatos. No sé si porque la tecnología digamos, de movimientos basados en la tecnología de antigravitatoria, la que tú quieras, hace que los aviones no puedan ni acercarse o incluso que pueden desactivar los armamentos de los aviones con algún tipo de una emisión, como podrían también, ahora iremos un poco a lo del 3 y Atlas, acercarse a la Tierra en un momento de gran peligro, de guerra nuclear, que destruiría de una forma radical y absolutamente antidivina. O sea, el propósito de estas guerras y de todo este armamento nuclear es absolutamente satánico. Y por lo tanto, algunos seres del universo que tuvieran, por decirlo de alguna forma, a las cabezas, aunque fueran cyborgs, sobre los cyborgs hombros, ¿no intentarían acercarse para desactivar todo esto de una vez por todas? Y que ese pulso electromagnético que tú estás hablando, que me parece apasionante, que lo citamos en el primer programa, uno de los primeros programas que hicimos, que se hicieron sobre el 3 y Atlas, y dijimos, ojo, que estos tíos están emitiendo un pulso constante, constante. Y eso, llegado aquí, puede tener un efecto. Y cuanto más se acerque, mayor el efecto. Y quizás a mí me encantaría que llegaran esos señores aquí, los que fueran, y que proyectaran sobre las mentes absolutamente normales de los ciudadanos de a pie digamos, el tejido perverso de la mentalidad de los gobernantes de estos momentos, de toda manera que todo el mundo lo pudiera ver y no pudiera cuestionárselo porque yo he votado toda mi vida a tal o pascual, sino que lo que es maligno en su naturaleza, sea de derecho, de izquierdo, del piso de arriba o del piso de abajo. Y eso a mí me parece, perdón, no me parece como para tenerle miedo, decir, ay, que se acerca, porque claro, resulta que la ONU y la NASA han activado ya su defensa, porque, y si eso realmente es lo que pensamos que es, o lo que dice el señor Esteloet que él piensa que es. O sea, nos creemos que tirando ahí unos misilitos, este elemento que viene de otra dimensión, no sería capaz, digamos, de borrarlos energéticamente, solo salgan de los tubos de lanzamiento. Vamos a suponer, ¿no?
O sea, ¿por qué vamos a oponer una armada contra algo que de momento, no se ha manifestado como nada agresivo? Se ha manifestado simplemente como algo que tiene algún tipo de forma de inteligencia que desconocemos y que está representado por esos pulsos electromagnéticos, por los cambios de dirección o por los cambios de aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece absolutamente... Tengo muchas ganas de que se acerque más, por decirlo de alguna forma. No sé si tú coincides conmigo, ¿no? Y entonces, claro, a mí todo esto, digamos, lo veo como necesaria, no sé si es necesariamente de que ocurra algo, porque lo que también veo no necesario es lo que ha dicho Elon Musk. Si las cosas siguen así, la guerra es inevitable. Y a ver, también tenemos otro escenario aquí. El señor Elon Musk es el propietario de 10.000 aparatitos que están volando por ahí y que es otra forma, es un ejército, perdón. O sea, no existe ninguna flota satelital y tan especializada como Starlink de SpaceX en el mundo que se le pueda comparar. Y a todos, hasta los chinos, otro tema muy peligroso el de los chinos. Porque claro, nos ponemos muy nerviosos porque vemos una lucecita en el cielo. Pero vamos a ver, los chinos no han dicho que llegaron a la cara oculta de la luna. Lo dijeron, ¿no? Sí. ¿Han dicho algo de lo que es eso? Porque yo creo que la luna es un gran misterio. Y que si han llegado a la cara, pregunta número dos, ¿se han llegado a la cara oculta de la luna una vez? ¿Han ido otra vez? Y tercera pregunta, si ¿Qué han hay ido una allá? segunda y una tercera vez, ¿qué van a hacer ahí? ¿Me entiendes? ¿No? Y claro, eso me hace, con todos los respetos, es otra de las preguntas que a mí me inquieta muchísimo y que creo que tú debes compartir conmigo esta inquietud, ¿no? Y que la mayoría de nuestros amigos también deben compartir, ¿no? Bueno, Entonces, claro, ahora que decías, has mencionado la NASA, tengo aquí, NASA emitió un comunicado, bueno, exactamente fue un aviso técnico en el boletín MPEC 2025-U142, en el cual desplegaba silenciosamente sus herramientas de defensa planetaria después de que el cometa 3 y Atlas mostrara un comportamiento inexplicable. ¿Sabemos realmente lo que hay ahí? ¿Cuál es su función? ¿Lo que está pasando aquí es deriva de allá o lo que está pasando aquí y está allí y el 19 de diciembre en su máxima aproximación puede haber alguna sorpresa? yo, digamos, soy de los que, mira, como tú sabes, hemos participado en muchas historias, en muchas iniciaciones, en investigaciones, muchas veces rayando lo peligroso. Y yo siempre había las famosas, la época que tomábamos psicofonías y todas esas cosas, ¿no? Y entonces la gente decía, ay, pero esto es una entidad oscura que se acerca y tal. Y yo digo, no, no, no. Que se acerque y que se manifieste. Yo quiero verlo manifestado. Claro que de cuando en cuando nos hemos llevado algún susto. También eso es cierto, ¿no? Y entonces, pero yo quiero ver que se manifieste, porque claro, basarlo todo en palabras, en libros, en experiencias de otros, mira, no sirve de nada. Lo importante es lo que experimentes tú. Y Tristán, entonces, una y cosa, yo miro, de venir una civilización o una nave, pero de grandes dimensiones, es que a lo mejor aquello que dices, la entidad oscura, son una parte, no todos, pero una parte de los habitantes de la Tierra, si no, no pasaría lo que está pasando, sin ¿sabes? lugar a dudas, Incluso, imagínate que viene una tecnología con una civilización y dice, oiga, ¿qué es esto de la deuda pública? ¿Qué es esto del dinero? claro, ¿Qué es esto de esto, esto? ¿Qué es esto de las enfermedades? Tenemos, hice un programa muy interesante sobre un caso de una adopción de una científica, pero ¿a dónde vais para curar una enfermedad con esto? Esto, si esto es obsoleto. Imagínate que cambia todo en 24 claro. horas. Lo que digo yo, que se pudieran proyectar sobre la conciencia de los humanos de verdad el escenario y que viéramos la brutalidad y la perversión del escenario. ¿Eh? Y entonces, bueno, tú que trabajas en temas hospitalarios y yo pues que también voy a menudo, y yo muchas veces me quedo absolutamente aterrorizado de la brutalidad que sufre la especie humana.
pero que no tan solo en estado de enfermedad, sino por el propio estado de carestía de recursos que la mayoría de la gente vive amontonadas en micropisos con, digamos, no quiero extenderme, porque quizás habrá personas que vivirán en esta circunstancia y se pueden sentir afectadas, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad, la sociedad del confort, que es la sociedad de la miseria para muchos. Y ahora que bueno, que va creciendo, cada vez hay más gente durmiendo en la calle, en todas partes, cada vez hay más. Y cada vez hay señores que dicen, no, yo me he vendido el piso y me voy a vivir a una roulotte porque no me cuesta prácticamente nada y puedo vivir allí perfectamente y adiós muy buenas y me voy a vivir a una roulotte o a una autocaravana. Pues claro, estamos en un momento en el que nos hemos de cuestionar aquella famosa sociedad del bienestar que ahora ya solo existe entre comillas o como un factor literario, porque la realidad de la sociedad que vivimos ahora está extraordinariamente desigual. Entonces, pues claro, ahí tenemos un tema importante. Pero estoy absolutamente deseoso de que ocurra algo porque creo que nosotros, por nosotros mismos, ya hemos perdido la capacidad de que ocurra. Yo, el otro día me vino una imagen, que bueno, que yo os la tengo que decir, que efectivamente, ya lo sé, mira, tú, hay personas que son mahometanos, otros que son budistas, otros que no son nada, Cada otros que uno son tiene sus creencias, sí. y los cristianos. El día que se vuela la cruz del Valle de los Caídos, va a pasar algo muy gordo en el mundo, porque será la culminación de un ataque satánico. No sabemos si el símbolo, ¿me entiendes? Es o no es o lo que no es, pero siempre para muchísima gente ha sido un símbolo de bondad. Y el hecho de que esta gente, como ya comentamos hace poco que en un programa que hicimos aquí, le preguntaron al Padre Amor cuáles eran los síntomas de que un político estaba demonizado. Y dijo, bueno, uno de los síntomas más importantes es el odio a la cruz. Y aquí tenemos, de los que hay por aquí pululando, tenemos unos cuantos que Repítelo, Tristán, por si alguien no se ha enterado. no, que ¿Cuáles es son los síntomas? el odio a la cruz. El odio a la cruz. ¿Eh? Y eso que sabes perfectamente, que nosotros hemos dicho siempre que la cruz es un símbolo posterior. Bueno, en los grabados asirios, que aparte de aparecer con los dorjes tibetanos, los thunderbolts, esos elementos de transmisión de poder, los famosos maletines, los relojes, pues siempre hay un símbolo como una cruz, es un poco o sea, atemplarizada, ¿no? Por decir una cruz un poco de brazos desiguales, ¿no? Y eso es un símbolo extraordinariamente primitivo. También dijimos que los esenios ya tenían el símbolo. Y cuando hablamos de las runas, que estos días, como tú sabes, hemos hecho el encuentro de runas final, pues entonces hemos hablado, pues claro, del símbolo de la cruz. En el mundo de las runas, sobre todo, es la cruz que los cristianos llaman de San Andrés, la X, que tú a eso le pones un semicírculo arriba, un semicírculo abajo y un circulito en medio y os devuelvo al Santo Grial. Y a partir de allí podemos seguir bastantes cosas, ¿me entiendes? Y por lo tanto, pues bueno, pues este es el momento en el que estamos. ¿Qué puede pasar con la respuesta? Ahora volvemos al escenario estrictamente militar, y que sería una tontería brutal que pudiera pasar todo eso, pero es muy posible que pase. Si Rusia se encuentra acorralada y atacada, responderá, pero no puede responder por razones obvias, digamos, la extraordinaria amplitud del territorio, vamos a hacer una guerra, no como el pobre Hitler que hizo la guerra y llenó el territorio de divisiones alemanas, pero eso era muy difícil de mantener incluso en las condiciones más óptimas. Rusia contestará no con un ataque nuclear, porque yo creo que Putin es un hombre dentro de todo que tiene algo en la cabeza, pero lo que sí estoy absolutamente convencido, perdonad, lo que sí estoy absolutamente convencido es que si ocurre algo, y yo siempre lo he dicho, será sobre París, primero de la lista, o sobre Londres, segundo de la lista, y será una arma táctica de pulso electromagnético. ¿Mm? Tristán, ahora que hablas de esto, fíjate
aquí somos muy observadores, ¿no? Porque en el método de la observación está en el éxito de las decisiones. Ujú. Fíjate lo que ha dicho hace 24, 48 horas Vladimir Putin, advirtiendo a Europa. Ha dicho, si quieren ir a la guerra estamos preparados ahora mismo. Y en este Sí. sentido el presidente ruso ha lamentado que Europa ponga trabas al plan diseñado por Donald Trump y les acusa a los europeos, bueno, los mandatarios, de estar al lado de la guerra. Y fíjate, aquí Sí, voy yo. Es la primera vez que veo al presidente ruso con una expresión de cara que no es la habitual. No es la habitual. yo también lo he visto. Yo soy muy observador de Putin porque con que le gustan mucho los perros y a mí también. Y no sé, las personas que les gustan los perros me causan una cierta simpatía. Ya sé que habrá mucha gente que dirá que, bueno, que estoy absolutamente loco, pero es la verdad. La gente que tiene perros y los trata bien me causan una simpatía extraordinaria. Y él es muy cariñoso con los perros y veo muchas expresiones de él. Hay una expresión como de pausa cínica, que es algo que se queda como diciendo, muy, si supieras lo que estoy pensando yo de lo que os va a pasar. Y después hay otra cosa que dice, es que no se lo esperan. Y esa expresión de no se lo esperan es la que he visto yo, es un poco, digamos, con una sonrisa, digamos, un poco torcida. Es un poco la expresión que he visto a Putin cuando ha pronunciado estas palabras. Y Hay por eso unas microexpresiones faciales que, aunque no estés preparado y sepas cómo disimularlas, ahí te está, sale. porque dan información. Y por eso los Sí, sí, políticos sí. raramente, del color que sea, si nos Mm, fijamos en esto, no nos la pegan. Porque ya sí, vemos cuando mienten, o cuando sí, dicen la sí, sí. verdad, o cuando hacen Bueno, artimañas sí. intentando manipular Últimamente, el pensamiento de los últimamente ciudadanos. hemos de afinar menos la localización de los ritus políticos, porque aunque mienten todo el rato, se repite mucho. Pero en el caso de Putin, yo he visto como una cosa de decir, mira que no saben dónde se meten estos tíos. Y por eso te decía que creo que sería una lección de pulso electromagnético leve. Porque, claro, los pulsos electromagnéticos dependen del potencial del arma táctica que se va a estallar. Y por lo tanto, quiero decir, una, digamos, una actividad totalmente, digamos, neutralizadora, ¿eh? Porque no es 100% destructiva, sino neutralizadora, haría caer todos los sistemas electrónicos de un país entero. Con lo cual, un país entero se quedaría sin nada, sin trenes, sin autobuses, sin teléfonos, sin semáforos, sin bancos, sin nada, de nada, de nada. Los famosos 3 días de oscuridad, ¿no? Sin Sí, pero electricidad. Sí, pero 3 días de oscuridad es que después no se recupera. Porque los aparatitos estos que vamos todos jugando, y admito, es cuando yo entro en un vagón de tren y veo que todo el mundo está sentado con el teléfono, digo, tenemos una sociedad irrecuperable ya. Y de cuando en cuando, entre medio de toda esta masa de teléfonos móviles y de señal electrónica que va rebotando por las paredes del vagón, hay un pobre tío o una chica que tiene un libro en la mano y alguno incluso lo va subrayando porque es algo que es un tema que le interesa mucho. Y entonces me causa una alegría tan grande ver que hay seres que todavía resisten. ¿Me entiendes? Me levantaría y les daría un beso. Porque digo, pero es que es una maravilla y es algo, es una rara avis, ¿no? Yo creo que la idea sería, ellos le llaman los muy animales, los de la Rand Corporation, estos que son, digamos, como este, este think tank, ¿no? Que se llama ahora del Pentágono, le llaman la bomba arcoíris, porque al hacer el pulso electromagnético, hace como una aurora boreal visible desde muchos lugares, ¿no? Pero quiero decir que yo creo, tengo la opinión de que si hubiera esto sería un arma táctica neutralizadora, digamos, muy concentrada en un territorio como para dar el ejemplo, decir, ¿y ahora queréis más o nos sentamos y hablamos de algo? Y entonces, imagínate por ejemplo, sería terrible, ¿me entiendes? Un arma de este tipo, digamos que explosionara sobre el cielo de París y nos quedáramos sin el Louvre, por ejemplo. Porque a mí, perdón, si nos quedamos sin Macron y toda su cuadrilla,
incluso lo sentiría como un cierto alivio. Pero lo del Louvre no me lo perdería nunca como humano, haber permitido, ¿me entiendes?, que ese arte, esa manifestación tan sutil de la mente y de la creación humana se perdiera de la noche al día por una chorrada, una provocación, una chulería de cualquier película, perdón, político de 3 al 4. Y esto es lo tal y como veo yo un poco la situación. Muy Podríamos estar a peligroso. las puertas de la manifestación del tercer secreto de Fátima, la segunda parte, la que siempre ha estado oculta, porque habían trazas hablaba Sí. de Rusia, de movimientos migratorios hacia Europa masivamente, riesgos de esto, riesgos de lo otro. ¿Podríamos estar hablando Pero ya de la segunda tan- parte del tercer secreto? sí, sin duda. Pero tanto en Fátima como en Garabandal, y sobre todo en Garabandal, que ha habido todavía las videntes en vida prácticamente hasta hace muy poco. Yo creo que Jacinta el año pasado o el otro todavía estaba viva. Yo no sé, tengo un amigo mío me envió una charla con ella tan muy maja. Y entonces siempre dijeron que si había el arrepentimiento, los castigos o los elementos correctores, vamos a llamarlo, ¿no? Porque las niñas también traducían un poco lo que se les enviaba telepáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una vuelta a... a ver, no te voy a decir hacia el cristianismo puro o el catolicismo puro, creer realmente en un ser superior que puede ser benigno y que muchas veces la benignidad tenga que ser, digamos, manifestada en forma de restricción de cosas que a nosotros nos parece a las que tenemos derecho porque sí, porque hemos nacido aquí, tenemos derecho a todo. ¿Me entiendes? A la alimentación, a matar animales sin control, a tener la crueldad más absoluta con nuestras mascotas, la explotación absoluta de los bosques, cada vez veo más tierras baldías en este país, ¿entiendes? Bosques destruidos para colocar edificios absolutamente horrendos. Entonces, probablemente dices, bueno, mira, han destruido una masa forestal preciosa, pero mira, al fin y al cabo, pues el edificio tiene una función social o no sé qué, hay una belleza. No, 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 no. Por pura y estricta y repugnante especulación. Y cada día más. Parece como si estuviéramos en un momento de huida hacia adelante en el cual no se respetan absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues claro, pues esto es lo que yo siento, ¿no? Y me gustaría mucho, tanto, Garabandal dice clarísimamente que Europa será invadida, ¿eh? Y también dicen que la bandera rusa, ellos en su momento, que todavía era la época de Luz y el Martillo, que la bandera roja ondearía sobre el Vaticano. No, no te lo pierdas, ¿eh? O sea, el tema tiene su enjundia. Nostradamus también hablaba, y tú que has escrito un libro sobre Nostradamus, ¿no? De que la Santa Sede se tendría que cambiar de ubicación también. Bueno, es que Nostradamus era un hombre que no tan solo predijo, sino que articuló los elementos para que el cambio fuera en una cierta dirección. Esto es lo que me parece mucho más interesante de Nostradamus. Ya, ahí en el libro Nostradamus hablo de la sinarquía, de la creación, por cierto, de un gobierno mundial. También te diría que ante la estupidez y la constante fricción que hay entre pequeños, digamos, digamos cosas puramente de como de provincianismo, ¿no? Los americanos contra los canadienses, los mexicanos contra los americanos y los brasileños contra los argentinos contra los chinos. En fin, no quiero seguir detallando lo que todos vosotros sabéis y conocéis. Quizás en un momento determinado un gobierno unificado mundial basado en unos valores absolutamente muy positivos de la vida humana, pues tampoco estaría tan mal, digo yo, al menos ante la incapacidad absoluta que vemos en estos momentos entre las nacionalidades. Y yo, mira que soy un gran admirador de las diferencias de manifestación de los pueblos en todos los sentidos. Creo que es una riqueza extraordinaria.
y que esto bien conservado y bien respetado, pues tampoco, a mí me parece estupendo. Pero creo que necesitamos algún tipo de organización distinta. Eso me parece absolutamente claro y no quiero ahondar aquí porque lo mismo pondríamos en teorías que no gustarían a los algoritmos, por decirlo de alguna forma. Que ya es un clásico, ¿eh? Sí, 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 últimamente los algoritmos están un poco cabreados con nosotros. Pues Te voy esto a poner es... una imagen un momento. Es que estas tertulias son maravillosas. Mira, la voy a subir ahora mismo de un señor que te va a resonar mucho. Vamos allá, a ver, espera, saldrá aquí. De alguien que dijo algo que a lo mejor, esto ya... Aquí tenemos, es una representación, evidentemente, aquí, de Juan de Patmos, de la isla de Patmos, en el Apocalipsis, que dijo, quien no tenga la marca de la bestia en la palma de la mano ni en la frente no podrá comprar ni vender. Fíjate que también estamos llegando a un punto crítico de que se va a implementar un dinero digital que como tu dispositivo esté averiado, sin batería, estropeado, hackeado, lo que sea, te vas a quedar sin poder pagar, sin poder cobrar, te vas a quedar, y esto lo dijo Juan de Patmos. No ¿Cómo sabemos ves quién era, esto? tampoco Esto sabemos también es quién. algo que parece muy normal, nos vamos adaptando a la tecnología digital, pero puede ser muy crítico en un caso de avería eléctrica. Aquí es donde... Absoluto. O sea, aquí cuando tuvimos el apagón, aquel famoso que tuvimos aquí, pues bueno, tuvimos una necesidad absoluta de unos visitantes que vinieron aquí a conocernos en nuestra casa y veo que curiosamente, pues bueno, vinieron absolutamente confiados en que no pasaría nada y llegaron aquí con un dedal de gasoil a la puerta de mi casa. Y después, claro, resultó que se fue todo y tenían que regresar por necesidades familiares, etcétera, etcétera. Tenían que regresar sí o sí a la ciudad de Barcelona. Bueno, encontrar una estación de servicio funcionando nos costó prácticamente el día, ¿eh? Yo creo que bueno, curiosamente, un supermercado que tenía una estación de servicio y tenía un sistema el de gasoil, digamos, para caídas de corriente y tal, tenía un sistema de electrógeno y funcionaba el supermercado, funcionaban las cajas, podían cobrar con tarjeta, cosa que los otros supermercados solo podías pagar con dinero efectivo, con lo cual también aprendimos alguna cosa y al final, pues bueno, estos señores también tenían los surtidores desconectados al grupo electrógeno y pudimos rellenar, ¿me entiendes? Felizmente el depósito de esta gente regresar a Barcelona. Por lo tanto, esto, o sea, en 4, 5, 6 días, una semana más es una catástrofe en todos los sentidos. Podemos pensar lo que quieres dar. Sobre lo de Juan de Palmos te voy a explicar algo que no puedo decir nombres ni situaciones, porque Pero son lo vas a personas, decir. Vamos son, allá. son cosas conocidas. Un amigo mío, que era un maestro de Tantra y personaje, francamente, de lo mejor, y que estaba pues casado pues en aquellos momentos, felizmente, con una chica algo bastante más joven que él y muy simpática y muy agradable, porque no tenía la altura intelectual de él, pero era una persona encantadora. Y estos les pasó lo mismo. A mí durante mucho tiempo me llamó mucho hacer un viaje a la isla de Patmos y estuvimos a punto de montar un viaje a la isla de Patmos. Porque claro, el hecho, la isla, creo que es el punto de la emanación electromagnética, porque muchas de las islas estas de las islas griegas, de Caneso, las que sean, muchas son pitones volcánicos. ¿Eh? Y entonces, claro, como a forma de Santorini, ¿no? La Tera, antigua Tera y Terasia, ¿no? Y aquello es el cráter de un volcán que estalló. Y entonces ahora todo el mundo va allí y se está de coña, subes con unos burritos por unas calles costerudas y está muy bien a tomar chulaki, rechina y ouso, pero que como aquello se ponga un día a temblar, pues ya podemos salir todos por piernas. Total que el señor se fue para allá y muy bien, y bueno, la isla de Patmos está, una de las cosas por las que nosotros no fuimos es porque está bastante mal comunicada. Es decir, no hay ferry todos los días, sino que es un ferry semanal
y cualquier cosa que necesites, pues has de alquilar un barco que te aproxime a cualquiera de las islas en las cuales hay ferries diarios, ¿no? Y entonces, bueno, se subieron allá y, bueno, cogieron Estoy a tapando, Montañés. ¿eh? Mira, aquí está. Ahí la tenemos, sí. Esto es el Dodecaneso, creo yo. Y entonces, pues, subieron allí, fueron a la capilla, hay una capilla, hay una película muy bonita sobre eso, pero que no recuerdo, pero que es el título, pero es muy bonita, porque también pasan cosas dentro de la capilla, pasan una serie de cosas. Y estos entraron allí, fueron solos y fueron, ¿sabes? Aquellos, ¿sabes? La medianoche, pudieron entrar, había una energía no sé qué, y aquello que empezaron a notar una fuerza y una energía, y entonces había un sitio que había como una especie de sitial de piedra que parecía, digamos, como un trono, digamos, burdamente tallado en la piedra, y con que son personas, digamos, de un nivel como el que ya te he explicado, pensaron que era un buen momento para tener un encuentro amoroso en aquel sitio. Y entonces, pues claro, de hecho, para muchas mentes puede parecer que fue una profanación. Para todos los que estamos quizás más metidos en los mundos de las disciplinas orientales, tenemos una visión menos, digamos, pero sí que a veces vete con cuidado donde hagas según qué, porque inmediatamente ese señor tuvo un problema cardíaco que estuvo a punto de morir en la isla de Palmos a consecuencia de eso. Y bueno, tuvieron que rescatarlo en un barco, llevarlo a otra isla para no sé qué, para no sé cuántos, para no sé qué. Y entonces en todo ese peligro, en ese momento, pues un peligro de pérdida de vida brutal. Y entonces quiero decir que hay sitios a los que necesitas ir con la cabeza agachada. No puedes ir con la cabeza, yo sé y yo aquí haré. ¿Eh? Y como decía En mi fin, abuela, hay lo lugares comento, que ¿eh? más vale creerlo que verlo. Bien. Si algo no te resuena, esta palabra es muy buena, oiga, mejor no se meta ya, mejor no se meta. Y lo digo yo, que me he metido a la época de joven en cuevas, en búnkeres, bueno, las hemos visto No, y revisto. Estoy aquí hablando casi en muchas ocasiones de milagro, bien. porque la ¿Para qué te voy a curiosidad, explicar yo? y es verdad, mata al gato. Y dicen, oye, un Sí. túnel está aquí, una cueva que no está catalogada. Oye, mira, cómo baja, no sé qué. Y te llegas al final del túnel, te llegas al final del túnel, te quedas sin batería en las linternas y estás a muchos metros de profundidad con una especie de cenotes, de agujeros, que tenías que ir a cuatro patas y en seco, cuando ibas se te bajaba el brazo y de... Oye, Francis, que iba con un amigo que es belga, tira para atrás que aquí hay un agujero muy sospechoso. Y salir de milagro, salir de milagro. Sí, yo como te explico, alguna de las mías también, porque a mí me ha pasado de todo, pero de todo, ¿eh? Pero esto quiere decir que hay lugares que efectivamente, que Patmos, y eso es una comprobación, vaya, digamos, es un aldabonazo. O sea, el sitio donde este hombre canalizó esto, hay muchos que dicen que en esta zona del Dodecaneso se consumen las amanitas muscarias secas. Y las hacen vino y todo esto y entran en estados de trance. Era otra de las cosas que me había interesado comprobar si realmente era así. Pero que el sitio tiene una emanación brutal, te puedo, esto, digamos, es un caso que conozco de primera mano. Entonces ahí pasó algo que en un momento determinado esa fuerza rechazó lo que se estaba haciendo porque era no necesario o porque era contrario a la fuerza que demanaba aquel espacio. Y aquí nos han pasado también cosas, de hacer cosas en sitios que están muy consagrados y que los sitios están consagrados para algo y como te apartes un poco del camino te dan dos hostias. Perdón, ¿eh? O sea, por decirlo de alguna manera, no hay manera de explicarlo más claro. Pues sí, sí, ves ya veis. Pues bueno, claro, el Apocalipsis es un libro que es un gran poema, por decirlo de alguna forma, pero claro, está lleno de visiones absolutamente oníricas y son visiones dramáticas, porque es el propio Jesucristo que aparece allí, aparece como un maestro, digamos, de justicia, como rezaba alguno de los textos de Qumran, sin referirse exactamente al Apocalipsis, pero usaba este término de maestro de justicia.
y que impartía la justicia, pero de una manera radical. Y entonces, pues bueno, estamos demasiado confiados en la visión de nuestro mundo antropocéntrico. Somos demasiado importantes o nos creemos demasiado importantes. Déjame hacerte una pregunta muy interesante, creo yo. Por aquellos tiempos remotos de cuando tenía que aparecer Jesús el Nazareno, había personas que sabían que tenía que venir un Mesías. Estaba escrito, lo presentían, lo sentían. ¿Podría darse la misma casualidad de que ese sentir era porque tenían un pulso dentro de su mente, en la glándula pineal, por ejemplo, o en otra parte, que les estaba motivando que, oiga, que aquí va a venir alguien, estate atento? ¿Puede dar una coincidencia entre estos pulsos de cada 16,16 horas que llega del 3 y Atlas, que emana el 3 y Atlas, con esto que estamos hablando hoy aquí, y que muchas personas a lo mejor, y pienso yo, pueden estar sintiendo o percibiendo? Bueno, el caso de Ishu, ¿eh? Y es realmente como se llamaba, y es más complejo. Les recomiendo de nuevo a nuestros amigos la lectura de mi libro Los Esenios, la superación de la muerte, porque allí sí que hay un mantenimiento de un genoma que digamos que se tiene que mantener en el tiempo y es muchísimo tiempo. Es desde que es el genoma de Agenatón, ¿no? Y entonces cuando el genoma tiene, digamos, el tiempo para volverse a manifestar, entonces aparece, porque está, digamos, puede, ¿cómo te lo diría yo? El tiempo en el que tiene que manifestarse tiene que tener unas calidades suficientes como para albergar el genoma, entonces el gran genoma. Y entonces, y quizás ahora nos está pasando algo parecido. ¿Eh? Y esto que Y estamos no te hablando, digo, ojo, no mm, es que lo estemos diciendo así porque sí, sino que ha salido publicado este mm, pulso, este latido cada 16,16 horas en prestigiosas revistas científicas como por ejemplo la revista Astronomy and Astrophysics. O sea, que no es una opinión, un comentario, algo que se nos ha ocurrido. Esto está documentado, ¿eh? Es que es muy, muy relevante, Tristán, en mi sí, opinión. sí, sí, sí. Permíteme un segundo. Batería yo. Un segundo, ¿eh? Sí, y yo estoy absolutamente convencido de esto y hay otra cosa que es más, es muy importante, ¿no? Que el universo, si se tiene que manifestar, se manifestará, como dice Carl Sagan en su libro Contact, y bueno, nuestra película predilecta, por cierto, también Contact, Qué bueno. el universo se expresa en matemáticas, en matemáticas. El lenguaje universal del universo es matemáticas. Y por lo tanto, los pulsos, los ritmos, los números son la forma del lenguaje. Y si algo se tiene que emitir que sea digamos, un cuadro constructivo, ¿eh? Un cuadro constructivo siempre será, digamos, de forma geométrica o con, digamos, pulsos que crearán un cuerpo espacial de energía. ¿Eh? O sea que más allá de lo que vemos ahora, que lo que viene no sabemos, eso teóricamente es una forma irregular que podría ser manufacturada por una civilización, pero que la apariencia supuestamente por el momento es irregular, pero que el pulso que emiten, digamos, la verdadera fuerza, la verdadera personificación en el espacio-tiempo como un elemento de comunicación universal son los pulsos, digamos, numéricos o los ritmos geométricos. Y por lo tanto, creo que estamos, de alguna forma, claro, podríamos decir, ¡ostras! ¡Qué casualidad! Pues si los tíos hablan inglés. No, no, no. ¿Me entiendes? Es decir, que nuestra forma de expresión es una forma necesaria, pero incompleta. Porque los que de alguna forma hemos trabajado el mentalismo en mayor o menor grado, sabemos que la emisión mental llega y si la otra persona es un buen receptor, la recibe con todas las peculiaridades que tú has emitido. Y por lo tanto, quizás, desde una sociedad avanzada como la nuestra, ya nos debiera haber entrenado a que tuviéramos lenguajes más avanzados sin necesidad de la palabra tan traidora, que
una palabra siempre puede ser donde digo Diego y todas estas tonterías, ¿no? Y por lo tanto, creo que en este sentido, digamos, el hecho de que es esa cosa que de momento, digamos, es un factor lumínico, ¿eh? Que Ya. claro que con un radiotelescopio súper potente, no sé qué, veríamos lo que sea, pero básicamente es un elemento lumínico. Eso a Hablas, mí me parece reconfortante. hablas de números, geometría, el lenguaje del universo, y hace unos años apareció un círculo de la cosecha, quiero que lo veáis bien, es alucinante, en el Sí, cual un matemático dijo, caray, esto podría ser, y empezó a poner ahí ceros y unos, código binario, ni más ni menos, y le salió una ecuación, la ecuación de Euler, que es una ecuación de una cuenta atrás. Y a mí me ha quedado esto aquí en la memoria, digo, una ecuación de cuenta atrás de alguien que ha generado esto, que no sabemos aún quién son, ni cómo lo hicieron, doblando el trigo sin romperse, con trazas de radioactividad. Digo, ¿qué nos quieren decir ahí con esta cuenta atrás? Es que a lo mejor, si, no sé si hay relación con el 3 y Atlas o no, era la cuenta atrás de que vendría algo que cambiaría algo de forma que sería, sí. bueno, fascinante o no. Bueno, yo creo que lo de los círculos de las cosechas, por lo que yo conozco además, me parece que fue Siruela, publicó un libro espectacular de máquinas sobre los Globe Circles. Yo, francamente, hay algunos de una complejidad geométrica tan absolutamente superior que, bueno, me parece, digamos, una creación, si es de mente humana, ya absolutamente brutal. Si es de una inteligencia artificial, pues bueno, también digamos, es una inteligencia con unos contenidos matemático-geométricos de una dimensión extraordinaria. Eso a mí me pareció el momento en el que el lenguaje podía expresarse con una función en determinado. Pero después, ¿qué ha ocurrido? Han desaparecido, ha habido alguno que ha aparecido más imperfecto, que hacía sospechar que no era exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco lo que ha ocurrido después, digamos, es un factor connotante de que aquello hubiera sido el desencadenador de algo, ¿eh? Porque claro que sí, que hemos entrado en un nuevo ciclo del tiempo. O no, yo no he acabado, ¿me entiendes?, de tomar una consecuencia de todo esto. Y en cambio, todo eso que tú me comentas, que es de que, bueno, y posiblemente no habrá sido este último que tú has mencionado, matemático, que tomó, sino que habrá mucha gente que habrá intentado tomar unas referencias de todo esto que tengan alguna forma de lenguaje científico, que es muy probable que, como tú has comentado, sea desencriptando las figuras y los ritmos y los tamaños de las figuras, creen, digamos, un lenguaje matemático. Pero creo que por ahí o no hemos avanzado o se ha avanzado y nadie nos dice nada de todo eso. Creo que también vivimos en un momento en el cual estamos, digamos, apartados, ¿eh?, de todo Bueno, lo que de alguna forma puede ser importante para nosotros. si es que Y es esto, normal, Tristán, fíjate, el índice de pobreza infantil está subiendo. Cada vez hay menos casas para vivir personas y la población va creciendo. La comida, vas a comprar la comida y es escandalosamente cara, que es una vergüenza. Si volviéramos a las pesetas, dirías, oiga, tengo que pagar por un kilo de tomates eh, tantas miles de pesetas, pero ¿qué se han pensado ustedes? Habría una auténtica revolución. Claro, si esto es el problema del día a día, llegar, ya no digo a final de mes, sino al final de día, tú ven hablando de círculos de las cosechas, de pulsos, del 3 y alas. Es que yo lo entiendo, hasta cierto punto lo puedo entender que les importa un pepino a la sociedad esto. por eso yo te decía que para mí es perentorio de que ocurra algo, digamos, determinante. ¿Sabes? O sea, que me parece muy bien que se reúnan 50 señores de la CIA, del Pentágono y de no sé dónde más y tal, y de los marines y empiecen a explicar sus aventuritas con sombras en el espacio. Me parece genial. Pero creo que debemos en estos momentos, como sociedad humana avanzada, ¿eh?, bueno, yo pienso que Europa se merecería, digamos, por su empuje, y ahora creo que lo hemos perdido todo, pero ahí queda todo lo que se construyó y todo lo que hicimos
arquitectura, filosofía, música, arte, etcétera, 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 es medicina, pues bueno, todo eso merecería que fuéramos receptáculos de una conciencia, digamos, que nos salvara de toda esta especie de mediocridad y de miseria que nos está siendo proyectada de una forma totalmente perversa. Porque, claro, eso que dices tú, los precios en el supermercado, Olga y yo lo hablamos necesariamente, ¿no? Y nos damos cuenta de que, claro, que antes, con el mismo dinero, salíamos con los carros de la compra, que apenas entre los dos los podíamos llevar. Y ahora pues vamos con unos carritos, con lo que tenemos para la semanita, y nos hemos gastado lo mismo o más. Y eso llegará un momento que pasará como en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que la gente iba a comprar el pan con unos carretones llenos de billetes, porque había una inflación tan brutal que es que todo valía miles y miles de marcos. Y Bueno, no y sé, después y hay una lo cosa, malo, la gente no se molesta porque paga el IVA que va a la Unión Europea y después resulta, y esto es noticia, sale en todos los medios de comunicación, que se ha detenido a Mogherini, que es un alto funcionario de la Unión Europea, de este proyecto comunitario, en el cual la Fiscalía Europea está investigando por presunto fraude de los fondos, no, en los fondos europeos en relación con la formación de los jóvenes diplomáticos. Oiga, si es que, ¿qué está pasando aquí? ¿Los que tienen que predicar con el ejemplo no lo hacen? no, pero tenemos el ejemplo todavía peor. Y Todos tirando esos de beta, fondos. que decimos en catalán. Oiga, Sí. menudos No, sueldazos que tienen, con gastos ah, pagados, viajes, bla, 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 eh, bla, dietas. yo lo siento, pero es que siempre he considerado, perdón, que la especie política es una especie absolutamente detestable y que la corrupción estaba ligada con la práctica política. Punto. Y decir, Pero habrá ¿cómo gente puede que ser no serán. una persona votada por el pueblo que esté aforado y si hace alguna malifeta, alguna artimaña del tipo que sea, no se le pueda juzgar? No, oiga, pero ¿qué es esto? ¿A ¿Eh? qué nivel estamos Sí, llegando? sí, pero te voy a decir, ¿a qué nivel de incompetencia, digamos, como elementos aportadores a la sociedad, de incompetencia en nuestra respuesta ante los desafíos digamos, y los insultos, porque cada vez, digamos, el contenido de las leyes políticas es más insultivo? Pero, ¿qué nos ha pasado? ¿Será el flúor? ¿Será no sé qué? ¿Será no sé cuántos que nos pusieron en no sé dónde? ¿Será qué es lo que es? O- Que o- no o- tenemos ninguna o- capacidad de reacción. Entonces, claro, esta gente pueden actuar con la impunidad más absoluta porque nosotros no les vamos a decir nada. Y si les decimos demasiadas cosas, los numeritos estos de los ordenadores centrales de no sé dónde, pues nos cortarán o nos dirán que no sé qué o que no sé cuántos. Entonces, claro, somos indefensos. Y es mucho peor que todo eso, a mi forma de ver, que es que el dinero recaudado por la Unión Europea vaya para financiar una guerra en otro lugar, la cual no tenemos ningún tipo de interés, la mayoría de toda la población europea, y que por decisión de políticos muchas veces ni designados en las urnas, millones y millones de euros vayan a parar a un conflicto bélico absolutamente cruel en el que han muerto montones de jóvenes ucranianos y por descontado de jóvenes rusos. Entonces, vamos a ver, si el gran problema que tenemos nosotros no es los políticos. En este momento, el problema más grave de la sociedad somos nosotros mismos, nuestra incapacidad, nuestra falta de fuerza, nuestra falta de criterio, nuestra falta de valentía. En estos momentos, el problema no es el GI, Atlas, ni los ovnis de Ages of the Disclosure. Entonces, no es ese el problema. El problema somos nosotros como sociedad humana. Y te voy a decir otra cosa que me parece, y ya lo he dicho muchas veces. Últimamente viajo mucho en tren. Los trenes están pintados desde las ruedas hasta el tejado, hasta la parte superior. Incluso muchas veces los propios vidrios con unos graffiti que no dicen nada, ni exponen nada. No hay nada allí. No es ni siquiera una exposición
una exposición de colores agradables. No, 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 no. Nada, absolutamente. Pero todas las riberas, los laterales, a la izquierda y a la derecha, donde hay un lienzo de muro, donde hay una pared de un edificio, están llenos de los mismos grafitis, parecen copiados los unos de los otros, y eso, amigos, en 100 kilómetros de recorrido diario, de punta a punta. Y eso, señores, es el síntoma de una sociedad enferma. Y con Pero que somos... alguno será visualmente atractivo, ¿no? Porque claro, Ni, aquí ni en esto es coña, otro tema. Además, tengo ni en muchos coña. amigos grafiteros, ¿eh? En el buen Eh, sentido, que he entrevistado. Pero, Y yo siempre pero les digo, ¿dónde está la diferencia entre el arte y ensuciar una pared? ¿Sabes? Eso es un tema de debate. bueno, Tristán, casi que nos tendremos que ir despidiendo. Menudo programa, ¿eh? yo dejaría un poco esta reflexión, ¿eh? El verdadero problema no son ni los jabalís, ni los virus, ni las instituciones estas que tienen esas siglas que no se pueden decir. El problema de verdad somos nosotros. Y Hay ahí sí que problema, podemos hacer algo. y hay polémica, ¿eh? En esto de decir, oiga, hay un brote de una peste de jabalí, que además, fíjate qué curioso, ¿no? Que Mm, viene todo en bocadillo. Oiga, no, pues, y a unos montaje. cuantos kilómetros por allí hay algo que estudian cosas de No sé estas, qué ¿no? virus y Un bocadillo. bacterias, ¿Qué sería nada. de Un chorizo de montaje, un león? descontrol. Lo que tú Sería de quieras. salami, jamón dulce, Sí. De un atún, 5J. bocadillo de atún. Bueno, a ver, perdón, yo he visto una noticia de sanidad de la Generalitat de Ojo, Cataluña. espera, espera, que ya sabes que cada vez que tocamos estos temas nos balean. Pásalo de No, largo o dale una no, metáfora. no. Ellos, pobrecitos, han dicho que los animales que han encontrado muertos no son de gripe porcina. Punto. Y ya está. No sé si será verdad o no será verdad, pero a mí me viene, ¿me entiendes? Todo esto, un tufo de montaje que no te puedes imaginar. Y me gustaría que de una forma muy discreta y sin tocar los puntos complicados ni las curvas más cerradas, algún día habláramos de esto porque se pueden decir más de estas cosas. Y tanto que sí, profesor Tristán Castella Pinós, Muy pulsos bien, cada 16 horas, un 19 de magnífico. diciembre, máxima aproximación, un excelente análisis del tuyo del panorama que más allá de mejorar, sino que le pregunten a los delegados de Estados Unidos que lo estuvieron paseando 3 horas esperando una reunión por Moscú, una cosa rara también, círculos de las cosechas, algo pasa que no pasa nada y algo pasa que Sí. está pasando muy serio. Tela marinera. Profesor, hasta la próxima conexión. Hasta la próxima. Y hoy, en lugar de decir que cada uno tome sus propias conclusiones, podríamos decir que cada uno reaccione en la medida que pueda. Así me O le despido. dejen, ¿no? Ya. Exacto. Y tanto que sí. Bueno, y amigos y amigas, un placer, profesor? Recuerdos a Olga también. Y de lo dicho aquí, Tranquilamente. como siempre, por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones. Y ya veréis que os vais a sorprender de lo magníficos y fascinantes que sois. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.